Ok, bueno, buenos días. Estamos en la jornada de actualización de Convefas y vamos a iniciar con charlitas que van a dar los diferentes miembros de la agrupación. Vamos a comenzar con la doctora Denise. Le cedo la palabra. Hola, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Ups, creo que me corrí. ¿será que quito Ok, entonces? usted me avisa. Es que, para ver. Sí, puede comenzar. Creo que voy a quitar mi micrófono, pero creo que igual se va a oír lo que usted dice. Ok, perfecto. Em, bueno, qué bonito que nos podamos reunir. Como saben, yo soy Denise Ortiz. Yo estoy trabajando en la península de Osa y hoy les voy a presentar un poquito de lo que estamos haciendo. Y bueno, el título se lo puse porque, les voy a decir ahora por qué, pero es Entendiendo una salud a través de la ecología de movimiento y les quiero enseñar lo que hemos estado haciendo por acá. Entonces, si nada más me confirman que están viendo la presentación. Es que no Yo les sí veo. la veo. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir que vamos bien. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ecología de movimiento, de cómo lo hacemos, de los sopilotes rey y los resultados preliminares que hemos tenido, de grandes y pequeños felinos también, resultados preliminares y cuáles son los siguientes pasos. Entonces, quiero hablarles un poco y rápidamente de lo que hace OSA Conservación. Como pueden ver en este mapa, nosotros trabajamos en esta parte que dice, no sé si pueden ver, para ver. Ok, creo que no va a funcionar, pero bueno, nosotros trabajamos alrededor de esta parte que está como azulita, donde está como Karate y Cabo Matapalo, como en medio de ellos. Entonces, pero sin embargo, nuestro trabajo se extiende más también por el lado de Bahía Draque, la parte de Terra Sierpe, también en la zona alta de Sierpe, La Palma, Puerto Jiménez, casi hasta llegar a San Vito también, y en Golfito. Entonces, es un trabajo que se ha venido haciendo de monitoreo, de restauración, y básicamente lo que OSA Conservación quiere ver es qué tan conectados están los parques nacionales Corcovado, Piedras Blancas y la Amistad International Park. Entonces, por eso nosotros trabajamos en este corredor biológico, ¿verdad? Sin embargo, nosotros le llamamos, ¿verdad? Como la zona buffer, para ver, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de los animales en estas zonas para que ellos puedan movilizarse. Entonces, a raíz de esto fue que se creó el programa de ecología de movimiento, porque si bien es cierto, ¿verdad?, esta pregunta de qué tan conectados están los parques nacionales, muchas de las respuestas se pueden saber a través de la ecología de movimiento. Entonces, eso es, ¿verdad? Como el big picture de OSA Conservación. Sin embargo, hay programas, ¿verdad? Como el de nosotros, que es solo ecología de movimiento, también está el de monitoreo, los puentes, restauración, etcétera, que cada uno va aportando como, ¿verdad? Como es como multidisciplinario. Em, entonces, bueno, este programa se creó también en conjunto con una organización hermana de Perú, en donde nosotros, el objetivo es usar tecnología de última generación para colectar y analizar la información del movimiento de los animales y acoplarlo con trabajo de campo para proporcionar ideas novedosas en la ecología y la conservación de la vida silvestre tropical. Este trabajo que estamos haciendo acá es como un reflejo también de lo que se está haciendo en Perú. Si tienen más dudas podemos hablar de eso, pero no creo que nos alcance el tiempo. Y bueno, ¿cómo logramos esto? Entonces, como saben, ¿verdad? Mucho del movimiento es como una goma que pone como piezas juntas, ¿verdad? Como interacciones sociales, cómo están aprendiendo los animales, su estado de salud, la selección de hábitat, transmisión de enfermedades, reproducción,
conservación, personalidades, etcétera. Es como todo un mundo que la verdad cuando yo entré aquí no me imaginaba tanto todos estos procesos ecológicos. Entonces, bueno, ¿verdad? Esto es como un poquito de lo que nosotros hacemos, como, ok, ¿qué están haciendo los animales? ¿Por qué se están moviendo? ¿Dónde se están deteniendo a comer? ¿Dónde se están reproduciendo? Y bueno, una de las cosas que más nos interesa es como ver cuáles son las, ¿verdad? Como las necesidades o las amenazas que ellos están enfrentando para poder crear estrategias de conservación. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Obtenemos estos aparatos novedosos, ¿verdad? Cámaras trampa, los collares con GPS y VHF y dispositivos que también usamos para los opilotes, que son estos GPS. Trabajamos mucho y con mucha paciencia en terrenos así inestables, durmiendo en plataformas, con muchísimas personas que nos ayudan y se apuntan, y también trayendo otras personas de otros lugares con más experiencia para que nos enseñen y así tener como, ¿verdad? La mejor manera de trabajar, ¿verdad? Con los recursos y las enseñanzas que ellos nos vienen a dar. Por ejemplo, este es el height donde nos escondíamos para atrapar a los opilotes. Acá está mi compañera Rocío, que estaba escondida ahí como, no sé, 8 horas. Después nosotros capturamos y ponemos los collares GPS o los dispositivos GPS. Acá pueden ver una Dantita, Juancito, un sopilote rey que fue de los primeros, y un ocelote que capturamos el año pasado. Entonces, bueno, acá estos son mis compañeros poniendo el dispositivo GPS en un sopilote rey y la liberación del sopilote rey. Y después, ¿verdad? En tiempo real podemos ver dónde están estos individuos. Acá es un poco del procesamiento de muestras y esos colores tan impresionantes que tiene el sopilote rey. Después de eso, nos toca ir a recuperar los dispositivos en terrenos, ¿verdad? Obviamente no es donde los capturamos y los animales se van a meter al fin del mundo para nosotros colectarlos, recuperarlos, estos dispositivos. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Entre 3 países hemos desplegado alrededor de 100 dispositivos GPS en 8 especies. Las especies que trabajamos acá son los zopilotes, el turkey vulture, el black vulture, el king vulture. Estamos trabajando con las dantas, con los ocelotes, con pumas. En Perú agregamos también, bueno, ellos están capturando el Greyhead vulture, que no está acá, y el perro de orejas cortas. Y allá sí han capturado jaguares. Nosotros acá no hemos tenido esa suerte, sin embargo sí tenemos collares. Y bueno, algo que a mí me escandalizó cuando yo llegué acá, ¿verdad? Yo no estuve como desde el puro principio, estuve como al principio cuando estaban capturando las dantas, pero después se creó como todo este programa como con más dispositivos y con más animales. em, y bueno, cuando yo llegué acá no se tenían esta cantidad de muestras, pero pueden ver, ¿verdad? Que son muchísimas muestras, 272.759 muestras. Y yo me pregunté, como, ¿qué estamos haciendo con tantas muestras? Y bueno, acá es un poco de también como, ¿verdad? De lo que se ha venido haciendo de compartir estas muestras con otras personas para que podamos investigar más. Entonces, ahora quiero como ver esto de los resultados preliminares. Esto de resultados preliminares es un poco, bueno, este programa tiene 2 años y medio. Voy a comenzar con el sopilote, que ha sido como el que comenzó, y después vino esto de los felinos, que comenzó el año pasado. Entonces, de felinos, ¿verdad? Todavía nos falta muchísimo, es un trabajo muy grande. Pero bueno, ahí si tienen alguna pregunta también me pueden decir. Entonces, bueno, con el sopilote rey, los sopilotes reyes y los sopilotes en general son, ¿verdad? Como posibles indicadores de salud del ecosistema. Y yo la verdad cuando llegué acá,
creo que pecaba de ignorancia de esto, pero ellos ofrecen servicios, ¿verdad? Como muy importantes al dispersar, ¿verdad? Como los nutrientes, remueven la carroña y con esto también remueven enfermedades. Entonces, bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad? Como también con lecturas ¿verdad? Como con todos estos datos, que si tenemos como una población saludable de sopilotes, vamos a tener una población saludable en el ecosistema y por ende también una población de personas saludables. Em, Nosotros, bueno, para comenzar, como se vio dónde estaban como la mayor concentración de estudios hechos en sopilotes y se notó que estaban como más en Estados Unidos y, ¿verdad? Como en los dos extremos de América. No se había hecho casi nada en Centroamérica y tampoco como en la Amazonía, y sobre todo tampoco se había hecho mucho con el sopilote rey. Entonces, sí, ¿verdad? Una de las cuestiones más importantes es que si queremos tomar acciones de conservación para una especie, tenemos que saber cuáles son sus amenazas para poder protegerlos. ¿Verdad? Entonces, acá nosotros nos preguntaba, teníamos como muchas preguntas: ¿qué comen? ¿Están enfrentando alguna amenaza? ¿Cuándo y dónde se reproducen? ¿Cuánto es su rango de hogar? ¿Y qué servicios ecológicos proveen? Em, entonces, bueno, estos son unos de los sopilotes. Nosotros tenemos 35 sopilotes reyes con las mochilas. Tenemos 5 negritos y 5 de cabeza roja, que acá lo pueden ver, también esto se puede ver en el Animal Tracker. Em, ¿Verdad? Como una de las posibles amenazas que estábamos viendo era, ok, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Y de qué se están alimentando? Y bueno, como ustedes saben, muchos animales en las fincas se mueren por diferentes motivos y nosotros comenzamos a ver también que los opilotes reyes estaban, ¿verdad? Como sobrevolando mucho esa área y los encontrábamos comiendo en tiempo real en las fincas. Entonces, bueno, nosotros, esto era como la expectativa, ¿verdad? De que los opilotes reyes son especialistas del bosque. Y realmente también nos encontramos esta pregunta, ¿verdad? Como, ¿por qué ellos entonces pasan tanto tiempo cerca de las fincas? Em, entonces, bueno, acá pueden ver en este mapa, estos son todos los animales que hemos tagueado, cada color es un animal, y pueden ver que ellos incluso se han desplazado hasta Nicaragua, algunos que son como más, ¿verdad? Como que se van a explorar más. Todos se capturaron acá en la península y también pueden ver cómo ellos han estado viajando. Acá hay como otro gradiente, ¿verdad? Como pueden ver el mapa. Se determinaron 3 comportamientos, porque estos GPS también tienen un acelerómetro que nos dicen, ¿verdad? Como si están volando en el eje X, en el eje Y, o si están, ¿verdad? Como qué tan rápido están volando, o si están como inmóviles en una posición. Entonces, se determinó volando, durmiendo y comiendo. Y con 4 hábitats: el bosque primario, el bosque perturbado, las plantaciones de palma, pastizales y los pastizales. Y acá les quiero enseñar 2 ejemplos de 2 individuos en donde, bueno, este diagrama es, ¿verdad? Como del bosque primario y el bosque perturbado, perdón, de los pastizales, en donde pueden ver la evitación y la selección. Entonces, like that, podemos ver que él estaba pasando mucho tiempo en los pastizales y Steve, en cambio, estaba pasando más tiempo en el bosque primario, ¿verdad? Acá les puse también el mapa de ellos. Y acá nos comenzamos a dar cuenta, ¿verdad? Teníamos como dos grupos de individuos, como Necpet, que es especialista, nosotros decimos como en McDonald's, ¿verdad? Porque pasa muchísimo tiempo comiendo en finca, y especialistas del bosque, que son, ¿verdad? Como Steve, que pasaba mucho tiempo en bosque primario, incluso alimentándose.
individuos como NECVET, nosotros nos comenzamos a preguntar como, ¿esto es un subsidio o una trampa ecológica, verdad? Y la trampa ecológica ahora tengo entendido que, ¿verdad? Es como un poco más teórica y que, pues, por obvias razones, a veces cuesta mucho como realmente decir que eso es una trampa ecológica. Entonces, ¿verdad? Como esto podría tener implicaciones, tanto como condición corporal, enfermedades, exposición a antibióticos y exposición a pesticidas. Que eso, bueno, ¿verdad? Bueno, después les cuento. Otra cosa muy interesante que pueden ver en este mapa, ¿verdad? Es que ellos no están cruzando a Panamá. Nosotros decíamos como, bueno, no les gustan los animales de allá o qué, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el mapa, ¿verdad? Acá, vemos que está esta parte del Pacífico de Panamá en el norte está total, o sea, bastante deforestado y nos dimos cuenta que ellos no están cruzando parches, o sea, como parches en donde no haya bosque de 20 kilómetros. Entonces eso fue bastante interesante desde el punto de vista de que se tiene que trabajar en esa área para poder protegerlos. Y bueno, una cosa muy interesante también es que ellos no estaban pasando la cordillera de Talamanca. Entonces, bueno, algo que sería muy interesante sería ver, ¿verdad?, cómo están haciendo o qué es lo que están haciendo los individuos que están del otro lado. De algunos individuos, porque en ese momento no habíamos encontrado como ningún subsidio para nosotros para poder analizar esto. Encontramos plomo y mercurio, atemboro, que fue uno de los primeros king vultures que se capturaron. Él pasa bastante tiempo ¿verdad? En fincas y también encontramos que de los datos de hematología, él tenía como algunas, ¿verdad? Como monocitosis, trombocitosis y leucocitosis que podrían estar relacionados, ¿verdad? Con ya sea antibióticos, pesticidas, metales pesados. Y con esto perdón, y con esto también mis compañeros lograron publicar la determinación de los valores de hematología de los skin vultures. Ese paper está en línea por si lo quieren leer. Bueno, vamos a pasar un poquito a los grandes felinos. Con los grandes felinos, como les comentaba, esto comenzó el año pasado y justo este año hemos tenido también la dicha de poder capturar 3 pumas y el año pasado se capturaron 2. Entonces, bueno, de ello se ha hecho como en colaboración con la UCR, como evaluación de parásitos, bueno, sí, de parásitos, endoparásitos y ectoparásitos. Entonces han salido bastantes cosas interesantes que después, ¿verdad? Queremos como reportar un poco más lo que hemos encontrado. De momento estos, ¿verdad? Estos son como lo que hemos visto y la UCR en algún momento va a ser como o sea, como que queremos ver si qué bacterias tienen estas, ¿verdad? ¿Qué posibles bacterias tienen estas garrapatas? Y si están enfrentando algún, ¿verdad? Como algún desbalance o, ¿verdad? Alguna enfermedad de los animales en algún momento. Entonces, acá les quería mostrar el movimiento, este es Tico. Como pueden ver, él no está pasando como la parte acá donde está más deforestada, ¿verdad? Se nota que es bastante dependiente del bosque, a pesar de, ¿verdad? Que sabemos que ellos son bastante resilientes. Es un macho de 40 kilos, 36 kilos, y ahorita van a ver cuando él también capturamos a la hembra, que es esta línea roja, y verdad, también se pueden ver como esas interacciones donde ellos estuvieron juntos. Y ya por eso esperaríamos tal vez, ¿verdad? Como que la hembra quizás esté preñada, etcétera. Es un macho que probablemente tenga como unas 3 hembras, ya lo hemos visto con 2. Y bueno, es súper interesante también el poder ver esto. A este macho en ese momento tenía una cámara en el collar
y cuando recuperamos ahí lo que están viendo es la barbilla, ¿verdad? Y por eso fue que también logramos ver cuando estaba con la hembra que habíamos capturado. Entonces ahí pueden ver, ¿verdad? Que de pronto sale la hembra. Y bueno, son cosas, la verdad, que no tienen precios. Es demasiado lindo poder ver estas cosas. Sin embargo, sabemos que ellos también tienen amenazas, ¿verdad? Este es el mapa de cómo nosotros vemos los clústeres. Cuando han pasado más de cierto tiempo, nosotros decimos, ok, este clúster está bastante interesante, ¿qué está pasando en ese lugar? Vamos a ir a ver, ¿verdad? Para asegurarnos de que el animal esté bien. Y ¡pum!, ¿verdad? Tuvimos una sorpresa con un ocelote que estaba collareado, un macho bastante grande, que él es como el alfa de esta zona, pero lo más inesperado fue que después de que lo habían juntado y lo habían puesto al lado de la carretera para que nosotros llegáramos a recogerlo, no lo encontramos y lo encontramos después como 4 días en, en cámara estampa, vivito, marcando, y sigue bastante bien. Algo que nos pareció muy importante es como ver si tuvo algún cambio después de esto, que eso, ¿verdad? Fue bastante reciente, ven que es en febrero, entonces en algún momento esos datos pues los analizaremos. Y bueno, que también eso es como lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? De sopilotes, estamos en una colaboración con el CIET para buscar virus y ahorita hemos encontrado encefalitis de San Luis, el West Nile virus, encefalitis equina venezolana y bueno, estos han marcado positivo, sin embargo, se va a hacer como otra ronda de muestreo para corroborar. Y también se va a hacer coronavirus, influenza aviar. Con el IRET se está haciendo resistencia antimicrobiana con la doctora Kindle. Y pronto las muestras se van a mandar a la Universidad de Campeche y con el EPOMEX, perdón, que se va a hacer metales pesados y pesticidas. Esto es para los opilotes. Además, se me olvidó ponerlo acá. En mayo vamos a comenzar a capturar sopilotes juveniles porque también nos interesa saber cómo ellos se están distribuyendo o dónde están yendo. Para los felinos también, otro paso será, ¿verdad? Como ver la posibilidad de resistencia antimicrobiana, metales pesados y pesticidas y otros agentes infecciosos. Igual lo vamos a trabajar con la Universidad de Costa Rica, con la UNA y probablemente con el EPOMEX. Y bueno, otros siguientes pasos, también estamos trabajando con presas. En este momento ha sido más con cámara trampa. Sin embargo, bueno, esto es una trampa que pueden ver acá, es una trampa para la danta. Y la idea es implementar nuevas tecnologías y 5 collares más que tenemos por acá. Y de chanchos de monte se va a implementar también collares en esta zona y también hacer un monitoreo del estado de salud que se está haciendo en conjunto con la Universidad de Costa Rica, en donde estamos colectando heces para buscar parásitos y ver el estado general de genética. Y bueno, creo que no sé si han escuchado, pero van a llevar una población de acá, de la zona buffer, al Parque Nacional Piedras Blancas. Entonces, bueno, la idea es como primero monitorear el estado de salud y cualquier amenaza y cualquier cosa que pueda salir mal para hacer esta reintroducción. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Es como ahora nos toca como comenzar a encajar las piezas del rompecabezas. Como pueden ver, son muchos los datos, muchos los datos que se pueden hacer. Entonces también yo les invito a que si tienen ideas, que si quieren colaborar, que, ¿verdad? Lo que sea, que acá estamos más que dispuestos y que nos encantan las colaboraciones, que también estamos tratando de buscar como estrategias tangibles para poder proteger a las especies y que nos falta muchísimo por publicar. Esta video que les muestro acá fue una cámara que
que básicamente con ellos lo difícil es crear como un mecanismo de liberación de los GPS y después encontrar el GPS. Pero bueno, se logró y se tuvieron resultados que puedes ver acá muy interesantes de ellos volando, de ellos interaccionando. Entonces ha sido bastante bonito. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes básicamente del trabajo que estamos haciendo, y agradecimientos a todas estas personas que nos han ayudado porque esto ha sido un trabajo arduo con mis compañeros de Ecología de Movimiento y con todas las demás personas involucradas y compañeros que han venido de otros países a ayudarnos. Entonces, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta que, o comentario. Hola, no sé si oyó, le aplaudieron. Gracias. No, no, Este, me sentía muy pues, sola. no, aquí estamos poniendo atención. Ve, yo creo que tal vez no se ve muy bien en la cámara, pero está Cristian, está Fran, está Nati, está Janet, Andrés, Daniel, Pablo y Jorge. Y también saludos pues Genial. a Sofía y Ana María, ¿verdad? Que están conectados. No sé, ¿tienen preguntas? Para pasarle esto. Hola doctora, es Cristian. Maravilloso. Hola. Pues, hola, hola. Maravilloso su trabajo. Enamorado estoy de ese proyecto. Increíble, bien bonito. Doctora, tengo un par de preguntas. Uno, eh, ¿qué hacen con los dispositivos que ya están en los opilotes? ¿Cómo se quita ese chaleco? ¿O cómo funciona eso? Esa es una. Y otro, ¿cómo capturaron? ¿Cuál fue la técnica para capturar a los grandes felinos? Bueno, a los pumas y manigoros que capturaron, ¿cómo los capturaron? Eso me interesa. Genial, sí. Bueno, con respecto a los opilotes, este es un dispositivo que queda o sea, es un chaleco que queda en ellos básicamente para toda la vida. Es un dispositivo que tiene un panel solar en la parte de arriba, entonces no nos preocupamos por la batería porque, ¿verdad? Como ellos planean, se está cargando constantemente y eso nos permite tener datos, ¿verdad? A largo plazo, que es algo que yo ahora he venido como también entendiendo, ¿verdad? Como esta importancia de los datos a largo plazo, porque a veces los datos como en corto tiempo no nos dicen muchísimo, ¿verdad? O sí nos dicen, pero podrían decirnos más. Por ejemplo, en el Pantanal, yo estuve conversando con un doctor que tenía 9 años de tener un dispositivo en un jaguar, ¿verdad? Y cuando tal vez acá apuntamos a 8 meses, ¿verdad? Y la comparación entre, ¿verdad? 8 meses, 8 años es brutal, ¿verdad? Entonces, bueno, con los que tuvieron cámara, se trabajó con Wild Forest, que es una universidad en Estados Unidos. Vinieron ingenieros porque ellos hicieron como un mecanismo en donde una de las tiras del dispositivo, ¿verdad? Porque se pone como un chalequito, se comenzaba a quemar hasta que se caía. Entonces ya cuando marcaba el punto GPS, mis compañeros fueron y recuperaron el GPS. Pero sí, estos GPS, por lo menos en los opilotes, son de largo plazo. Y con respecto al mecanismo que usamos para capturar a los felinos, usamos el foot snare, en donde, ¿verdad? Es como una línea normal de un sendero y ellos van caminando y meten la pata, ¿verdad? Y es como un alambre que, ¿verdad? Es como bastante noble, agarra el piecito. Nosotros tenemos dos dispositivos que nos indican si un animal cayó. Uno que es un satelital, en donde nos manda una señal, una alerta al correo, y otro que es por medio del VHF. Entonces, bueno, nosotros cada hora estamos revisando el VHF y el satelital para ver si tenemos alguna indicación de que algún animal cayó. Y
por lo menos porque estos snares están como hechos a base como de que sea suficiente peso para no capturar, por ejemplo, no alcanzamos a capturar algunos ocelotes porque son muy livianos. Entonces a los ocelotes los hemos estado capturando con las Tomahawk y con cebo. Entonces así estamos haciéndolo. Es toda una experiencia, la verdad. Pero cuando quiera están bien recibidos acá. Muchas gracias. ¿Alguno acá más? O Sofi, Ana María, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Aquí está, aquí una más. Hello, Denise. Igual me uno a Hola. Christian. Demasiado espectacular lo que estás haciendo. Me llama la atención el parche de que no logran pasar hacia Panamá. Los que vos dijiste, me pareció que eran 20 kilómetros de parche que no permitía que pasaran para el otro lado. Eso hacia el sur y hacia el norte, veo que me parece que el límite va a ser Carara. Ahí se aplica lo mismo, si que no hay corredor biológico más hacia el norte. En realidad no estamos completamente seguros, ¿verdad? Como de esto, pero sí hay algo, o sea, sí hay, digamos, como más población que logran cruzar esa parte, incluso se van a Nicaragua. Yo creo que fue porque no puse completamente el mapa, ¿verdad? Porque no, tal vez no le estaba dando énfasis a esa parte, sino como a la de abajo. Pero sí, digamos, sí hay individuos que logran cruzar bastante a Nicaragua. Ok, ok, ok. Pura vida, gracias. Ok. Ok, muchas gracias. Seguimos con Gracias, Jorge. chicos. Aplausos. Tengo una pregunta mientras se acomodan. Sí, pregunte, pregunte. Aquí vamos a durar unos minutitos mientras que seguimos con Ok, Jorge. buenísimo. Bueno, felicidades, Den, por ese trabajo. Este, mi pregunta es más relacionada como a los temas de campo, ¿verdad? Como cuántas personas necesitan en campo para realizar este trabajo. Como es multiespecies, ¿verdad? Todavía me imagino que la complejidad en campo es mayor. Entonces, ¿cuántas personas están en el staff, ¿verdad? ¿Y qué tipo de profesionales están en el staff o de capacidades de campo necesitan, ¿verdad? Porque eh, si, si si hay personas, ¿verdad?, que tienen algún grado académico, ¿verdad? O más bien están utilizando a colaboradores, ¿verdad?, que son de la zona, o todo mundo es externo y va y entra, o si tienen pues esa relación con las comunidades. Entonces, ¿cómo es el trabajo en campo propiamente de ustedes como equipo y en relación a la interacción con las personas que viven ahí, son las que al final saben sobre los bichos, ¿verdad? No tengo cámara, más tarde sí, pero por ahora no me pueden ver.
Gracias, Sofi. Bueno, es una pregunta muy interesante. Acá nosotros, digamos, en el programa de Ecología de Movimiento somos 5 personas, somos 2 veterinarios, sin embargo, hay uno que es más de la parte, es ecólogo. Entonces, él siempre me colabora mucho como con ideas o cuando tengo dudas, etcétera. Sin embargo, él se dedica más como a la parte de trabajo en compu y de análisis de datos. Y tenemos también 3 biólogos de campo, en donde ellos, ¿verdad? Se van a revisar constantemente las trampas. Yo también estoy incluida en eso. Y con la parte de, digamos, quienes más nos ayudan, pues tenemos el programa de rewilding. Con ellos estamos trabajando la parte de los pecaris o de los chanchos de monte. Sin embargo, nosotros como programa también tenemos, ¿verdad? Digamos, tenemos como ciertas personas que nos aconsejan, como usted bien dice, ¿verdad? Como la parte de comunidades, también acá hay guardaparques y ellos nos ayudan muchísimo también aconsejándonos, ¿verdad? De dónde se ponen las trampas, de cómo van a tal vez actuar los animales, ¿verdad? Nos dan consejos con respecto a eso y nosotros es algo que valoramos mucho y también creemos bastante en ellos. Sin embargo, digamos, otros compañeros que sí son de la zona nos han ayudado, por ejemplo, a construir la trampa de la Danta, que eso, ¿verdad? Fue bastante y ellos con sus mismas ideas, ¿verdad? Logramos llevar a cabo esto. Y con la parte de comunidades, acá en OSA se tiene como un equipo que trabaja solo con comunidades. Entonces nosotros somos partícipes cuando vamos a dar como charlas, ¿verdad? De cómo se están rastreando los animales, de cuáles son los animales, ¿verdad? Que se están rastreando. Llevamos en los equipos de VHF y hacemos, ¿verdad? Como los workshops con ellos. Y les explicamos, ¿verdad? Como por qué esta interacción es tan importante. También hemos hecho encuestas a los finqueros para saber qué metodología usan para cuando una vaca está enferma. Y la idea, ¿verdad? Es que esa relación con las comunidades vaya creciendo. Entonces, sí, Ajá. digamos, acá sí, vienen como los niños del club, que OSA Conservación tiene un club de niños, ellos vienen y nosotros hacemos como las charlas y vamos al campo y los llevamos a ver, ¿verdad? Como distintas metodologías para rastrear a los animales. Ujú. Ok. Y entonces, pero todo ese trabajo recae en ustedes 5. O sea, Sí, como, sí, nosotros, ok. nosotros somos, ¿verdad? Los que estamos haciendo las charlas, ¿verdad? Esto se planea cuando tal vez no tenemos las trampas abiertas. Si hay algún festival, por ejemplo, se hacen festivales del chancho de monte o se hacen festivales, ¿verdad? Como de otros animales. Nosotros también vamos y, ¿verdad? Ponemos un stand, ponemos como los diferentes animales y panfletos con información de lo que se está haciendo. Sí. Sí, es bastante, o sea, sí, mm, ¿verdad? Al rato ya uno está, pero, Sí. em, sí, pero la verdad es que es bastante gratificante. Yo sí considero que en algún punto, y la idea es esa, ¿verdad? Como tener mayor capacidad. Mm, sí, Ok. Pura vida. Gracias. con gusto. Escuchan, ¿me copian? Ahora sí. Tal vez, vamos a alistar el refrigerio. Entonces los que estamos aquí van a poder levantarse y comer y así, ¿verdad? Y tomar. Y entonces yo creo que así hacemos para recuperar el tiempo. Dale. Se puede hablar bien. Ok. ¿Todo bien? Ujú. Denise, muchas gracias. Le pido por que apague su cámara porque aquí no sé cómo estamos con el internet para que no se pegue. Qué vida. Las de Zoom, ¿ven la presentación? Sí, tengo que ir muy rápido. No, No sé. no se ve. No. Ah, bueno, hay que compartirla, muy importante.
Eh, Comparto solo la presentación. Ah, sí, ¿verdad? Ah, no, ¿cuál será? Esta. esa es la llave. Ah, Ujú. no, es que estás compartiendo la pantalla. Tal vez comparta la presentación, nada más que fue mi error. Ahora, No, vea, pon esto un momentito. Sí, se ve. Sí, no, pon esto un momentito. ¿sí la están viendo? Sí, pero es que está compartiendo todo el Zoom, no solo la presentación. Ok. Pregúntale, a ver. ¿La logran ver? Sí, se ve. Ok, gracias. Dejamos la cámara. Ajá. Que lo vean usted ahí, moviendo. Ok. Ok. Bueno, gracias colegas por haber venido y para mí es un gusto poder compartirles un resumen del trabajo que he venido haciendo ya desde hace 8 años que vengo trabajando con Dantas. Em, y bueno, realmente em, ya después de haber pasado por la Fundación Costa Rica Wildlife y todo, empecé con mi proyecto de Tapir Vet. Y todo empezó, ¿verdad? Como saben, mi mamá académica desde ya hace 6 años y quien fue pionera, de hecho, en el monitoreo de las dantas a mediados de los 90 en Corcovado. Em, y de ahí la idea de ella era, en realidad, ¿verdad? Como salió ese artículo, evaluar la salud de una población de 15 dantas en Corcovado, que en ese momento estaba realmente aislado, ¿verdad? El paisaje era muy diferente a hoy en día y la idea de ella era hacer un programa de la salud de dantas a nivel nacional y por motivos de la vida de ella y todo, se fue a Estados Unidos, etcétera, pero ella se dio cuenta que el investigar una especie como esta en un área protegida, que en ese momento no iba a tener mucho impacto para las comunidades. Entonces de ahí fue el hecho de adoptarme, ¿verdad? Con el trabajo que yo venía haciendo con ahí y toda la cuestión, y ya pasado todo este viaje, aquí les presento el equipo rápidamente, ¿verdad? Interdisciplinario, muy parecido en cuanto, ¿verdad? La ideología de lo que eran ahí. Em, y les voy contando poco a poco, como pueden ver, la función de cada uno: fotógrafo, ilustradora científica, diseñadora, asistentes de campo, educadora, etcétera. Bueno, este paradigma de ecología del movimiento, en realidad, como vieron en la foto del artículo de Sonia, ya viene desde hace más o menos 3 décadas, ¿verdad? Con unidades de GPS bastante rudimentarias y que se funcionaban, ¿verdad? No como hoy en día que tiene un GPS conectado a satélite, sino que antes era solamente telemetría, una señal de radio y usted hacía una triangulación y calculaba más o menos dónde estaba el bicho. Este campo realmente se consolidó con este artículo del 2008 de este autor que lideró este paper, Rand Nathan, que básicamente lo que une es varios campos de investigación y varios paradigmas. Lo que pueden ver ahí es un diagramita de este chancho, ¿verdad? Donde hay factores externos e internos del animal, ¿verdad? Que van a influir en los patrones de movimiento de una especie y la capacidad de movimiento, ¿verdad? Inclusive la parte cognitiva, como lo ven aquí en este óvalo. Entonces realmente ha sido un campo que ha crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas apenas. Entonces es bastante nuevo y realmente cada vez hay mucho más investigación, ¿verdad? Em, en muchas especies, ¿verdad? Marinas, aves, como acaba de presentar Denise, etcétera. Entonces, realmente es súper interesante entender estos mecanismos, ¿verdad? Que explican el movimiento de una especie. Y a grandes rasgos, ¿verdad? Escalas espaciotemporales, lo que se entiende por esto es que, ¿verdad? El animal se mueve día a día por una escala, luego en el, ¿verdad? En el transcurso de su vida, hay movimientos que se pueden también entender, ¿verdad? Si un animal se escapa de una presa, busca comida, y a lo largo de la vida se puede ver el rango de hogar de una especie. Entonces, es un área bastante compleja, ¿verdad? Aparte de colocar una unidad, que ya de por sí es una hazaña, es toda una ciencia, un campo de investigación, específicamente el hecho de analizar datos. Y de hecho de eso me di a la tarea en el doctorado y enfocarme en eso y aprender realmente a usar estas herramientas y ir más allá, ¿verdad? De la aplicación en los animales y de entender. El análisis de datos realmente da herramientas muy poderosas para poder también, además de entender la ecología, de poder informar y aplicar esos datos a la vida real, y les voy a mostrar algunos ejemplos.
Bueno, no sé si vieron este caso de 6 manadas de lobos en Yellowstone que monitorearon varios individuos centinelas, ¿verdad? O alfa. Y en ese caso vieron el transcurso de, no recuerdo si fueron 2 años, cómo vieron que cada manada se respetaba su territorio, ¿verdad? Que sí, uno en el bosque uno puede ver el bicho marcando con cámaras trampa, definitivamente herramientas que vienen siendo complementarias y muy esenciales en todo esto. Pero ya verlo a escala, ¿verdad? Una escala de varios años, como una manada se respeta su territorio, ya le trae a uno otra visión, ¿verdad? Le abre a uno mucho los ojos. Y estos son solamente, ¿verdad? Algunas de las aplicaciones en ballenas, estamos hablando que apenas hasta hace 5 años empezaron a investigar y entender las migraciones de estas bichas, ¿verdad? Una ballena azul se le colocó transmisor y ya se le vio toda la migración del trópico hasta la Antártida. Y entender eso también a pequeña escala a mí me parece increíble porque ya se puede estudiar, bueno, este es un lugar de alimentación, este lugar es este, y ahí se pueden hacer estrategias de conservación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, en cuanto al proyecto, me voy a enfocar primero en contarles un poco de qué trata este análisis de datos y escribirlo de manera que puedan entender qué fue lo que hice, ¿verdad? En este corredor biológico, Tenorio Miravalles. Esto es un resumen visual de las situaciones, no se ve bien, pero es básicamente en transcurso de 8 años más o menos los datos recopilados de situaciones que han pasado con dantas, desde conflicto con finqueros, donde se han llegado a destruir o alimentarse de cultivos, colisiones con vehículos, 2 casos de mortalidad. Este año específicamente tuvimos 2 casos de mortalidad después de casi 7 años de no perder dantas en el corredor. Uno de ellos fue Milagro, de hecho, que les voy a contar, muchos de ustedes ya lo conocen. No, de solamente Milagro, pero ya en este momento, este año ya no tenía collar. Ninguna se ha muerto que ha tenido collar en su momento. Ajá. Otra fue una colisión por vehículo o sospechosamente intoxicada, envenenada, porque no llegaron ni coyotes ni sopilotes a alimentarse, un poco extraño. Bueno, eventos de cacería, ahí se los resumo, la situación actual del corredor. Y obviamente, como pueden ver en el poligonito aquí, la zoonosis está también, ¿verdad?, dentro del área de interés. Entonces, hablando de prioridades de conservación, sí, la parte de salud, en este caso, siempre de que hice la tesis en veterinaria, que ustedes me imagino que conocen, ¿verdad? En resistencia antibiótica, desde un inicio me interesó la parte de salud, pero para el doctorado, ¿verdad? Vi la oportunidad, además de acoplarme a un problema de conservación, que era todos estos conflictos que estaban pasando, ¿verdad? En priorizar, ok, la salud de momento puede pausar, hay situaciones más importantes. Entonces, bueno, una de estas fue darnos a la tarea de investigar el uso de hábitat y la ocupación de la anta en el corredor biológico con una red de cámaras trampa, que fue un mecanismo muy importante de cómo nos enganchamos con todo ese montón de fincas, ¿verdad? Representadas en el mapa. Entonces, bueno, cada icono representa una estación de cámara trampa, el iconito azul con una anta representa una cámara trampa donde hubo detección de anta. Entonces, aquí le resumo 20 años de manejo del Parque Nacional Tenorio. Entonces, todos los iconos de anta ustedes pueden ver que se están conglomerando del lado del Tenorio. Hace 2 décadas usted viajaba por Bijagua y era imposible ver antas por acá. Entonces, ¿verdad? La presión de cacería hizo que las antas se fueran hasta el volcán y podemos ver que en términos de manejo, exitosamente se ve que el volcán fue un sumidero, una fuente de la población de antas para el resto del corredor. Entonces, en términos ecológicos, lo que estamos viendo ahora es que las dantas se están dispersando para acá, quedando pocos individuos del lado de Miravalles, realmente, porque la presión de cacería aquí ha sido mucha de todo este lado, ¿verdad? Específicamente porque antes era zona protectora, perdón. Entonces, en 2019 cambió a Parque Nacional, cambio de categoría, ahí a la gente le resuena y los cazadores les da un poquito más de miedo, porque, ¿verdad? En términos de vigilancia no hay nada, ¿verdad? Cantidad de guardaparques es sumamente poca, escasa. Entonces, bueno, además de todo el análisis de datos también de las cámaras trampa, eso fue solamente para mostrar visualmente. Lo que encontramos es que, por supuesto, la variable que explica la presencia de la anta en el corredor es la cercanía a bosque, lugares planos y también la distancia del parque nacional. Es una variable que explica el manejo, ¿verdad?, en parque. Entonces, eso refleja en el mapita. Bueno, ahí lo que veían era la anta interactuando con el jícaro anto, ¿verdad? El árbol, la especie endémica del cerro, la cordillera de Guanacaste,
siendo la única especie capaz de dispersarla como dispersora primaria, ¿verdad? Después pueden llegar guatusas o ardillas a frutos que ya están masticados. En un fruto, ¿verdad? Un pepinito de 2 kilos, bastante duro de romper. Y también, bueno, parte de esto era entender, como pueden ver, la parte ecológica, enfocarnos en esto y ver la selección de hábitat y patrones de movimiento. Entonces, los radiocollares o unidades se programan dependiendo de la pregunta de investigación y dependiendo de la especie en interés. Entonces, en este caso, las unidades se programaron para que colectaran un dato cada 2 horas y tuvieron una transmisión de la señal de radio durante 2 o 4 horas al día. Eso le da una vida útil de la batería de 2 años, 2 años y medio más o menos. Y parte de las herramientas que se pueden utilizar es Animal Tracker, que es para visualizar los datos en tiempo no real, ¿verdad? Entonces, esto es solamente un resumen de todo el análisis de datos, donde ahí, bueno, Telonix, que es la empresa que produce los collares de Estados Unidos y con la cual usted también puede descargar y convertir los datos de GPS de cada 2 horas, los descarga como ¿verdad? Un archivo de Excel, donde cada fila representa la hora, la ubicación en coordenadas del punto y un montón de otros datos dependiendo de la programación del collar. Por ejemplo, el collar tiene acelerómetro, tiene giroscopio y todo eso usted puede agregarlo y tener esos datos. Entonces, en mi caso, lo que usamos fue los puntos de GPS, la hora y los puntos que realmente tuvieron éxito de transmisión, porque a veces por las nubes y todo, el dato no se va a completar en su transmisión. Entonces, esos son los datos crudos. Luego, el uso del espacio se analiza mediante el home range o el rango de hogar, que tiene su terminología, que no es lo mismo que territorio, pero el home range es una manera de visualizar el territorio. ¿Por qué? Porque esto es una función estadística que permite conglomerar los puntos y a través del uso del espacio usted puede sacar un porcentaje de ese territorio, el 50 o el 95%, y reflejarlo en polígonos, que ya lo vamos a ver. Y la otra función, que es bastante compleja, se llama funciones de selección de recursos a pasos. Y eso lo que significa es básicamente que cada paso del animal, eso quiere decir que cada punto GPS de cada 2 horas es un paso del animal. Cada paso está influenciado por un montón de cosas, como vieron al principio, factores externos o variables ambientales que pueden explicar por qué ese animal está ahí. Y también el ángulo de cómo se da ese movimiento también está influenciado. Entonces, usted estudia eso, cómo se da esas dos funciones, ya sea la selección de hábitat o cómo es el movimiento, si es lineal o si tiene cierta angulación. Eso usted lo hace por cada paso. Usted hace regresiones lineales, o sea, usted analiza cada paso con todas esas variables explicándolo por cada paso. Imagínese 10.000 pasos. Entonces usted lo hace estadísticamente y saca ya un resumen bastante consolidado de cómo se mueve ese animal, digamos, a largo plazo. Entonces, eso es básicamente esta función que está, como les digo, compuesta por dos partes, la parte del proceso de selección de hábitat y los patrones de movimiento. Entonces, la ventaja de esto es que se puede estudiar a nivel de población o a nivel de individuos. Entonces, si vos tenés un bicho que liberás, puedes analizarlo a nivel, ¿verdad? Individual. Y si ya liberas un marigordo y si liberas 10, puedes hacerlo a nivel poblacional y tener datos que son muy aplicables. Ya les voy a contar cómo se pueden usar. Entonces, bueno, la aventura de colocar, de nuevo, es una hazaña. Son los métodos principales, ¿verdad? Ya vieron tarima. Esto fue en el Cerro de la Muerte. Ya las anécdotas podemos hablarlo ya en la noche. Esto fue en el Cerro de la Muerte. No hemos logrado capturar. Estuvimos ahora en marzo, una semana monitoreando con cámara trampa a la par de los quetzales y pasaron macho y hembra todos los días. Pusimos la trampa, yo venía resfriado, 2 días en cama, fuimos jueves y nada. Viernes pusimos la tarima, toda la semana pasando los dantas y el viernes no apareció. Y yo con una tos que no paraba de toser. Sábado la misma cosa y el domingo escuchamos como a 5 metros donde un paso delante y yo ahí está. Y mi compañero Jonathan estaba aquí con una hamaca y alumbramos y no veíamos nada. Y había un poco de chusquia y lo que hizo la bicha seguro fue, nos olió y estuvo a 2 metros del rango de visión donde ya yo le podía disparar y se fue. Después de eso, pregúntame si volvió. Bueno, la primera noche casi me da hipotermia, de hecho, llegó a 2 grados en la noche y enfermo. Hasta casi quito tenía para acompañarme.
Esto nos funcionó en Tenor y Miravalles, a la par de un árbol de jobo, entonces es un método muy efectivo. Es una tortura estar ahí de 6 de la tarde a 6 de la mañana, especialmente si uno está enfermo y hay que estar en vigilia, ¿verdad? Y me ha tocado bastantes veces. La fosa también es otro método muy seguro. En Bijagua un danto se nos salió, después de hacer una fosa con tractor, un bicho se salió de un hueco. Increíble, después de haber usado cerca malla ganadera, la usamos como para ir cerrándole paulatinamente, como hacer un embudo y el día que cerramos lo más cerca, hicimos el hueco ahí, el bicho cayó y al día siguiente se salió. Y ya como vieron el videito, el dardeo caminando, ¿verdad? En animales que son bastante tranquilos. Bueno, Tito fue el primero que capturamos. Esto es un punto de GPS cada 2 horas, ¿verdad? Entonces pueden ver el movimiento, en realidad bastante rápido, un macho. Esto es un snapshot, ¿verdad? Esto es una fotografía de sus movimientos y así el resto de datos que vamos a ver. Por supuesto, Mamita, una de las estrellas, junto con Tita, yo creo que se llevan el Oscar, ¿verdad? Que con su monitoreo, estudio de comportamiento, esto fue estudiando ya la primera gestación, viendo ya un viernes que ya tenía secreción transparente. Al día siguiente se vino una tormenta y el domingo amaneció Julián. Entonces, recientemente lo vimos de hecho bastante mordido. Y no solamente una, sino 2 gestaciones, casi estuvimos a punto de ver el parto de Gaia, pero no lo logramos. Y hace marzo, cumpliendo el año, las vi todavía dando de mamar. Y ahí en Tapir Valley hay una densidad importante también de otras dantas, que ha hecho que la curva de crecimiento de Gaia haya sido súper baja. Y además de la temporada de lluvia muy fuerte que hizo que no hubo mucha fructificación de árboles. Entonces, bueno, la telenovela de Tenor y Miravalles es esta. No se puede ver bien, pero la tendencia de los datos es que los machos grandes, adultos, van a caminar más, hasta 15 kilómetros cuadrados, como pueden ver, Jovito. Muchos machos a veces, ¿verdad? No tienen traslape de territorio, y a veces sí, ¿verdad? Bananas lo collaríamos en enero de este año. Tito fue en 2021. También tenía traslape de territorio con Festi, que es el hermano. Em, por ahí está Takami, tiene un movimiento bastante amplio en el lado del río Celeste. A este bichito de Antín que lastimosamente cazaron. Nos encontramos el collar con un corte. Milagro que les contaba, ya un danto viejo secluido a un hábitat de baja calidad. Seguro dantos más jóvenes lo guiaron y lo expulsaron a Potrero. Y lo mismo pasó inclusive con Tita, ya otra veterana. Les voy a contar el caso de ella. La primer danta que vi en Tenor Miravalles, Tita vivía por acá, en un área de muy buena calidad de hábitat. Luego por ahí está Felipe, también otro macho que anda por Tapir Valley, además de Mamita, Gaia, Julián, como 4 machos más solamente en Tapir Valley y en los alrededores. También el caso de las hembras es que ellas tienen territorios más pequeñitos, de 2 kilómetros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado, más estables y lo defienden mucho. Entonces, eso es lo que hemos visto, lo defienden de otras hembras adultas principalmente y a veces dejan que crías de ellas lleguen al territorio. Y ese es el resumen del rango de hogar, ¿verdad? El uso del espacio. Todos, como pueden ver, bueno, bastantes dantas usan la matriz, ¿verdad? El paisaje productivo fuera del Parque Nacional. A excepción principalmente de Surá, que es un macho que vive en el volcán y pueden pensar que es un bicho súper, súper arisco. Comparado a Tita, por ejemplo, o Mamita, que son animales bastante tranquilos. El caso de Guayabita, una hembra que se dispersó, o sea, cambió el territorio, el lugar, lo amplió probablemente, ya ahí no teníamos el collar, y una hembra que probablemente desplazó a Tita. Entonces, muchas interacciones sucediendo por ahí, como pueden ver. Sí. Entonces, claro, después este es el volcán. Esto es Tenorio a la derecha. Ajá. Todo esto es el corredor. Y es para montaña. Las van alrededor, entonces. Nos priorizamos capturar, ¿verdad? Antes en el corredor, para ver el uso del espacio a nivel, ¿verdad? De fuera área protegida. No, no, realmente se mantienen ahí. Hay una población en volcán, pero son bichos más ariscos, ¿verdad? En el caso de Surá fue porque lo capturamos
en un potrerito aquí lleno de guayaba y andaba detrás de una hembra. Y ese bicho yo no me imaginaba jamás que fuera tan arisco. Ajá. En términos, sí, ya análisis y pregunta, investigación en un escenario ideal es comparar la población de acá con esta. Pero claro, aquí en el volcán lleva sus 5 años, probablemente capturar unas 5 antes. Sí, una tarea dura, y además es así, volcán. Sí, este bicho Sura, a veces uno llega y camina y de repente se hace así, literalmente. Y lo tenemos que recapturar para quitar el collar y en esas peñas yo no me he animado a dispararle. Peligrosísimo. Ok, bueno, esto a grandes rasgos es parte del análisis, son coeficientes producto de una regresión lineal donde un número negativo significa lo evita y un número positivo lo busca. En el caso de las distancias, un número negativo significa que le gusta estar cerca. Entonces, en el caso de Guayabita, se refleja en el uso del espacio, o sea, en el rango de hogar de ella, que es este, o era, ¿verdad? Y este es el centro de Bijagua. A ella le gusta estar cerca del agua porque realmente aquí hay una quebrada que está en el territorio. Entonces, pueden ver que hay una relación bastante cercana entre los coeficientes y el uso del espacio. Y la pasture day significa que evita la pastura durante el día, lo cual tiene todo el sentido con la biología de la especie, ¿verdad? Las dantas van a probablemente buscar refugio en el bosque. Y a veces sí, se dan una meriendita durante el día, o cuando hay guayaba, salen ahí, se pueden ver. Pero realmente también los patrones de movimiento, patrones de actividad con las cámaras trampa nos arrojó que las dantas tienen mayor actividad en el crepúsculo. Y eso se repite ya en todos los estudios de cámara trampa de la especie. La danta es principalmente crepuscular. Ujú. Eso fue, ¿verdad? Como vieron, un coeficiente a nivel de individuo. Las hembras las analicé individualmente para, ¿verdad? Por la importancia biológica, además del número de muestras que era menor comparado a los machos. Y los patrones de movimiento, lo que nos decía era que las dantas caminan realmente bastante lineal, se devuelven poco para alimentarse, digamos, hacen poco, digamos, giran poco, 180 grados, y también buscan la pendiente. Eso es lo que nos dicen los datos. Oh, perdón, se mueven más lento en la pendiente, en el caso de mamita. Entonces, estos fueron los mejores modelos que explicaron el movimiento para estos individuos. Como pueden ver, guayabita, porita, mamita. Es un poco complejo, pero eso es lo que nos va diciendo un poco los datos, cómo se relacionan realmente con, ¿verdad? Con la vida real. Bueno, y con todos estos datos, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos informado y participado en el plan de manejo del volcán Tenorio, donde hay un plan estratégico, un programa de monitoreo ¿verdad? Consiste en tener especies focales de manejo, la ANTA es especies focales de hace muchos años. Lo que hicimos fue ayudar en la actualización con los datos. Hemos participado activamente en el comité local del corredor biológico, ¿verdad? Donde hacemos la actividad de tras los rastros de la Danta. Este año es el 9º Festival de la Danta en septiembre. Y también involucramos el proyecto Ciencia Ciudadana de Vida entre Volcanes. Bueno, la foto no se ve bien, pero esto es por mi casa. Esto es Jícaro, es el hijo de Guayabita, cruzando ahí la calle, en el barrio Carlos Vargas. Y con estos datos lo que hicimos fue encontrar, además de los puntos de collar, de cámaras trampa, de avistamientos de la gente, fue encontrar los puntos calientes de atropello, de riesgo de atropello en la carretera, donde ya tenemos reporte de Danta cruzando la ruta 6, que es la principal que va de Cañas a Opal. Entonces lo que hicimos fue, como pueden ver abajo a la derecha, instalar 6 de estos rotulitos bastante artísticos, que evocan un mensaje bastante distinto, colocados en su mayoría a la par de un reductor de velocidad. Y lo que dicen es: yo soy Guayabita, este es mi territorio y ando en busca de recursos y por eso cruzo por acá. Ujú. Bueno, además de que ojalá estas medidas se integren a otras como pasos de fauna, y es también en lo que estamos tratando de trabajar con las municipalidades en el Consejo Municipal. Bueno, y además hablamos del monitoreo con chiquillos de escuelas de la zona, del corredor biológico, hablando del programa de monitoreo, y es súper interesante porque les ponemos el video de la captura. Obviamente no me asesoré con Nora, la educadora, a ver cuál podía ser la posible respuesta de ellos, y siempre es súper positiva, ¿verdad? Ven que no le voy a hacer daño a la danta y yo salgo con el rifle ahí. Entonces, es una cuestión, ¿verdad? También cambiar ese mensaje un poco.
También con estos datos, no solamente con las que tenemos collareadas, sino con datos de haciendo triangulación, ¿verdad? También con los avistamientos de la gente. Hemos encontrado los puntos calientes en conflicto con finqueros, donde hemos colocado cercas eléctricas, que ha servido realmente. También construimos en transcurso de todos estos 5 años un manual de buenas prácticas que tomó recopilar todos estos datos, además de otra literatura. Por ejemplo, métodos de mitigación que se usan en elefantes, como avisperos o repelentes de Chile. Todo eso lo resumimos en un manual, en un brochure que está en español y es en un lenguaje bastante familiar para finqueros. En África usan avisperos o, ¿cómo se llama? Panales para repeler a los elefantes. Digamos, alrededor de un cultivo. Hacen, ¿cómo se llaman? Como hacer los hoteles, ¿sí? De las meliponas y todo eso. Ajá, y el sonido. Y yo he visto que a algunos individuos de Dantas no les gusta el sonido de los drones. Entonces, es un método que puede funcionar, ¿verdad? Obviamente el alcance económico de un finquero. Pero sí hemos escuchado anecdóticamente que funciona. Y bueno, ya abarcando todas estas prioridades de conservación, ¿verdad? Enfocándonos en la parte de salud, ahorita obtuve un financiamiento para 2 años más que va a involucrar el programa integrado y conservación de salud de Dantas, programa integrado de salud y conservación de Dantas, donde hay varias colaboraciones importantes. Estas solo para mostrarles algunas, y estas van a ser los principales focos poblacionales donde vamos a priorizar, ¿verdad? Además de Tenor Miravalles, en la zona de la AGT, Área de Conservación Guanacaste, Huetar Norte, Conservación Central, donde ya estamos haciendo esfuerzos de captura, y el área de conservación OSA. Entonces, parte de todo esto involucra, ¿verdad?, los casos de gusano arrenador. Esta es la Doc Sandy y la Doc Sujane en Draque con este juvenil, que lastimosamente, a pesar de todos los esfuerzos de llevárselo en bote y todo a alturas, murió. Esta es Tita. Tita le ha pasado de todo. Yo creo que se lleva el Oscar. Ahí la pueden ver en un abrevadero de esta finca con gusano arrenador buscando agua. Probablemente yo esperaría que en no más de una semana de haberse infestado ya vean la condición de ella. Y pueden ver las heridas, ¿verdad? Peleas de dantas. Tenía 3 huecos, bueno, ese que está ahí. Aquí arriba tenía otro bastante profundo y aquí en el esternón tenía otro muy profundo. Bueno, y con ayuda de finqueros, esto es un artículo del colega Jonathan en México que recopiló datos de 5 dantas que venían atacadas por jaguar y buscaban a la gente, ¿verdad? Y eso es el fenómeno de escudo humano que se refleja también con Tita. Bueno, que además Tita ya estaba acostumbrada a la gente realmente. Yo la vi por primera vez hace 5 años. Fue de las primeras dantas en ser, ¿verdad?, pioneras del resto de la población en Tenor Miravalles. Bueno, ¿y qué le hacemos? Obviamente anestesiarla. La gente insiste a veces que la inyecte a mano y no. Yo traté de inyectar al día siguiente antibiótico a Tita y jamás a mano y no, muy difícil. Súper fuerte estaba ya. Bueno, ahí pueden ver la medicación, las curaciones. Eso es como una semana después. Ya realmente había recuperado su condición bastante rápido. Esto fue al día después. Esta foto es a la par de los primillos. Y le pusimos, obviamente, spray, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aluspray. En ese momento no conseguí la Arbicid, pero por dicha funcionó. Lo que hicimos fue yodo en spray y que ha funcionado muy bien para los días siguientes. Si es una danta mansa o si está muy enferma, yodo en spray y echarle a los huecos y funciona. Jícaro, del hijo de Guayabita, salió pegado también, como pueden ver acá, una herida, ahí estaba sedado, le pegué como 3 dardos y por ser juvenil no caía el cabrón. Tenía una herida en el testículo también, eso fue probablemente mordiscos de otro macho. Ellos cuando se pelean se agarran así, se dan vueltas y se muerden aquí los cuartos. El caso de Gamba, la semana pasada me llamó Donald de Tapir Valley, pegada con heridas una herida muy profunda a nivel aquí de pelvis derecha. Por peleas y se infestó de la mosca. Sí, la herida estaba acá, bastante profunda. También como los 3 días ya me mandaron foto y ya
casi que está cerrado. Increíble la capacidad de cicatrización. Está activa la Sí, la zona norte está terrible, sí. Y Tapir Valley creíamos que era ¿verdad? Un escudito ecológico y ya salió pegada, entonces ahí estamos. Bueno, y este fue otro caso en el 2023. El artículo ya lo estamos en la parte de revisiones, pero fue una anta que me llamaron, estaba con Sonia y el curso, de hecho, en la Tirimbina. Llamaron de esta anta ahí en esa zona se llamaba San Julián de Sarapiquí, de hecho, y estaba un poquito lejos, ¿verdad? O cerca relativamente del Barrio del Colorado, y se la encontraron así, en el camino hecha miércoles. Con heridas varias de felino, de ataque de felino. Probablemente también un fenómeno parecido al escudo humano, donde ella seguro salió corriendo. Al día siguiente nos llamaron, me mandaron fotos, unos finqueros la soguearon, la subieron a un carro y se la llevaron a un corral, le pusieron banano y obviamente se murió. Y así pueden ver cómo estaba ella por dentro. Al día siguiente le hicimos necropsia, nos la llevamos a la tirimina. Pueden ver las heridas y por dentro lo que tenía era un chorro de pus en el tórax. Tenía unos nódulos en el hígado y lo que salió, lo que identificamos, la identificación bioquímica fue actinomyces, que es común en ungulados hacer el Lumpsy jaw, que afecta aquí las bolsas guturales de equinos, o en ungulados también produce infecciones mandibulares. Pero en este caso, israelí, que es humana y no se ha reportado en personas, en animales. Entonces, el primer caso de esa bacteria, un caso bastante interesante. Y ya para ir cerrando, bueno, aquí está el libro. No sé si les conté que ya publicamos el año pasado de Tapirs of the World, donde hay 2 capítulos donde fui autor, el de toda la parte de ecología, el de la ANTA, y el capítulo de salud. Y de hecho estamos actualizando el manual veterinario, que ya es del 2014, el pasado. Entonces vamos a sacar otro más actualizado. Y ya para ir cerrando, bueno, la parte de monitoreo también implica trabajar con grupos de monitoreo muy fuertes. En Bijagua es gente, ¿verdad? Muy apasionada, pero muy separados, y donde estamos tratando de hacer algo muy similar como es esta gente en Rancho Quemado, que son un grupo muy organizado, muy apasionado. Hace 2 años que le colocamos radiocollar a los chanchos de monte, unidades GPS que tenían 8 años de estar guardadas en las oficinas del SINAC. Lastimosamente no sirvieron lo que debían de funcionar. Por dicha las recuperamos esas unidades y las vamos a mandar a hacer nuevas. Y eso fue en los movimientos de 1 semana y media de monitoreo de 2 hembras. Entonces son los rangos de hogar realmente representados en 1 semana, que no nos dice mucho, ¿verdad? Más que todo que los chanchos de monte tienen movimientos migratorios anuales. Entonces ellas se van a veces de la tierra baja a las tierras altas de la península. Y todos estos datos, ¿verdad? Muchos, esos puntitos, lo que son datos de GPS colectados por el grupo de monitoreo, ¿verdad? Echadero, dormidero. Ellos se van detrás de los chanchos día y noche, cuando escuchan de que hay gente detrás de ellos, por semana. Se van así, en la montaña, con su comidita, su agua, y se van solos, sin recursos. Impresionante. Y bueno, este año, la semana antepasada, capturamos a Topo, un macho adulto, mayor, diría por la dentadura, bastante pequeñito, diría, pero es realmente porque hacía como 2 semanas estaba bastante mal de condición por peleas. Se venía recuperando y le colocamos el de collar y ahí lo estamos monitoreando con el grupo de monitoreo. Y en el caso de Tyra, que fue una ocelota que liberamos con los amigos y colegas de Alturas, ella se mantiene mucho en la zona de Rincón y la calle va por acá, digamos, y ha cruzado solamente aquí debajo del puente del río Rincón. De hecho, un día se salió un video de una pareja grabando un puma encima de ese puente. Es el único lugar donde la bicha cruza por debajo. El resto es, la calle va por aquí y se mantiene en un área súper pequeña de la calle digamos, hacia el golfo. Muy difícil de traquear, felinos, otra historia. No lo hemos logrado ver, pero los datos nos muestran que se han movido bastante. Y eso era, más que todo, les quería contar eso, ¿verdad? Que todos estos datos, si se integran con educación y todo, ¿verdad? Se puede hacer coexistencia. Pues, eso era, y eso es toda la gente que nos ha venido ayudando. Además de todos los funcionarios de SINAC, estudiantes internos que hemos tenido.
Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Buenísimo, me parece. Muchas gracias, Doc. Entonces tienes que llevarle el micrófono. Ah, Vamos a ver. Doc, buenísima, excelente y felicitarlo por ser pionero en esta área, ¿verdad? Y un ejemplo. Eh, Quiero saber cómo funciona las fosas de captura, o sea, hacen un hueco, pero para sacar el bicho, que hay como una rampa o qué, o sea, hay rampa. ¿Cómo? Ah, bueno, o sea, no hay rampa, después del bicho. Ok, ok, ok. Esa era. Creo que no se escuchó ahí. gracias, Doc. Gracias por el comentario. Sí, la pregunta es sobre la rampa. Sí, las fosas, y hay que hacer una rampa mientras se está breteando el bicho. Es una hora y media. Está ahí alguien haciendo un hueco. Haciendo una fosa duramos a pala, ¿verdad? No a tractor. Duramos como 8 horas. Entre 3 personas, sí. Y depende del suelo, ¿verdad? Sí. Y es 2 metros de hondo. 2 metros de hondo por 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo. En ningún país se ha reportado ni fractura. Esas bichas muy sólidas. Además caen ¿vieron la cama que se hace de como cualquier material se puede poner? Se pone una cama de zacate para esconderlo, porque esas bichas. Tenemos videos donde llega la bicha y hace un paso y se queda así, seguro sienten falso. Y mentira que si caen, mentira que van a volver a pasar ahí, ¿verdad? Son muy inteligentes. Tienen muy buena memoria espacial las dantas, además de guiarse por orina y todo eso, ¿verdad? Que son movimientos, la escala, a muy pequeña escala, ¿verdad? Los rangos de movimiento ustedes los ven, pero ir viendo cómo el bicho se mueve y todo a día es otra cosa. Y lo que tiene es muy buena memoria espacial, ¿verdad? Ellas saben dónde está tal jicarodanto, tal guayaba, y tienen movimientos, ¿verdad? Ajá, y especialmente van a buscar recursos, como es un herbívoro, frugívoro además, entonces van a buscar mucho jicarobanto que le sustente mucho, ¿verdad? Mucha glucosa. Entonces, usted espera una anta en un árbol de jobo, ¿verdad? Jicarobanto, de guayaba, si espera ahí, es paciente, es posible que la vea, pero a veces uno subestima y se da cuenta que no, pues, es como, más, sentémonos ahí a la par a esperarle y es tiempo perdido. Sí. Sí. Mae, ¿vos has visto alguna o sospechás de que hay alguna diferencia en comportamiento importante entre la población de antas que has estudiado, digamos, durante todo ese tiempo versus las otras poblaciones de antas que hay en otras partes del país? En general, Ah, bueno, algo que no profundicé por el tiempo es el tema así de patógenos. Vamos a empezar a analizar. Eso es parte de la red de colaboración. Es el primer objetivo, hacer capacitaciones, dar, digamos, inclusive ustedes si quieren participar, hacer talleres y entregarles un kit de colecta de muestras para ANTA y es orientado también a guardaparques. El segundo objetivo es la parte ya de patógenos y hacer una comparación entre poblaciones. De momento no sabría decirte. Tengo datos de hemogramas de las dantas bueno, esta de OSA, el de OSA también la que Sandy atendió, las dos que atendió, tenemos sangre. De Tenedor Miravalle ya tenemos varias. No me acuerdo si la que hicimos la necropsia logramos colectar. Ajá. Pero ya sí, ahí a nivel, ¿verdad? Estadístico y todo es comparar parámetros entre las poblaciones. Y de momento no sabría decirte, vamos a probar contra anemia infecciosa, todas las encefalitis, con Jiménez, de hecho, en laboratorio de virología, con este mae, ¿cómo se llama? Andrés Moreira, que está en Berlín. Vamos a hacer varios análisis y ya ahorita vamos a empezar a hacer esa parte más profunda. En temas de movimiento, yo pensaría que en un parque nacional se mueve menos y ahí Sura me da la pista de que tal vez en el Cerro de la Muerte se comporte un poco parecido, que los machos se muevan menos. Ahí como viste, Jovito, que ese bicho se mueve entre potreros, es porque, ¿verdad? Tiene mucho espacio para moverse o el hábitat está fragmentado. Pues creo que puede ser que vaya por ahí la cosa. De momento, Topo lo que se ha movido es en una fila, en una montaña y se ha mantenido en puro bosque, a veces baja
a comerse de cultivos. Por eso fue que lo pudimos capturar, de hecho. Ujú. De Guanacaste. Ujú, sí. Eso va a estar interesante. El análisis de datos no deja ver, digamos, como son tantos datos, en un escenario ideal lo que uno hace es referenciar cada jícaro danto para ver cada cuánto van, pero para eso necesitaría un collar que tire señal cada 5 minutos para ver realmente por dónde va. Entonces, no, por escala no se puede hacer, pero digamos, por haciéndolo tal vez visualmente, georreferenciar y verlo, con otras especies se puede ver quizás, digamos, en la zona sur hay varios árboles que ahorita se me dan los nombres y aprendí un montón, ¿verdad? Los bosques de osas son totalmente diferentes. Hay que ver si hay especies predilectas, pero también depende de la fructificación. El jícaro banto tiene fruto todo el año, ¿verdad? Entonces es una ventaja. A veces tiene altibajos, pero hay árboles que casi siempre van a tener fruto. Sí, entonces eso va a estar muy interesante compararlo. Ujú. Ah, adelante, Ana. Buenas, Doc. Bueno, primero, increíble trabajo, qué interesante. En cuanto a la estadística del home range, ¿qué programa usaste para hacer el análisis? Ujú. Gracias, Ana. Uso primero ArcGIS, donde todos los puntos GPS los proyecto y después los exporto como no me acuerdo el tipo de archivo, que lo puedo importar en R y ya el análisis como tal lo hago en R. Si el CSV, algo así se llama. Ajá. Y para el análisis de la selección de hábitat, ¿como cuántos factores puedes llegar a meter? ¿Cuántos animales? No, ¿cuántos factores? Por ejemplo, no sé, comida, árboles, Ah, fragmentación. ¿cuántas variables? ¿Cuántas variables? Sí, perdón. Las que te parezcan importantes, pero ahí lo importante es que se puedan estandarizar espacialmente, digamos. Ahí son capas de GIS, ¿verdad? Entonces tengo la capa de potreros, de bosque y de cultivo. Y lo que tienes que hacer es estandarizarlas. Entonces vos puedes meter las variables que consideres relevantes, que te ayuden, pero de hecho uno de los retos es ya hacer la limpieza de los datos y en este caso las variables hay que estandarizarlas para que puedan servir en el análisis. Ok, ok. Muchas gracias. Con gusto, gracias a vos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y para hacer el anuncio, ¿verdad? Quedaron refrigerios, si quieren repetir, hay fresco maracuyá y hay cafecito. Ay, Sofía levantó la mano. Dale, Sofía. Hola, eh, felicidades, está muy chiva el trabajo. Yo tengo una duda relacionada con lo que Ana preguntó. Em, ¿Cuáles son las capas para Costa Rica que estás usando para esos análisis? Ujú, gracias, Sofi. Son las del Instituto del SNIT, Sistema Nacional de Ah, listo. Información. Ajá. Ok. Ahí trae capas del 2021, creo que son varios años, pero es pasturas. Ujú. Eso igual depende, ¿verdad? De nuevo, del modelo y la pregunta. Entonces, las extraje de ahí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y has probado con las del SINAC o no? Sí, Que creo que en ese ellos tienen. caso, ujú, en ese caso, por ejemplo, para el de cámaras trampa, hice una instancia, ¿verdad? Del Parque Nacional Tenorio. Entonces sí, no sé si te referís a eso. Ah, ok. No, es porque SINAC tiene unas como de bosque, como de tipos de bosque. Y las de Ajá. SNIT era esa de pasturas y tal, pero Ujú. quería saber si te habían funcionado las dos. Era súper, entonces. De Sí, Gracias. hecho, para meterme un poquito en lo del SINAC, el problema es que no están actualizados, están bastante ujú, viejos. sí, ese es el problema, esa es la Sí. limitante que tenemos para Ujú, trabajar aquí. De hecho, fue una de los principales obstáculos, tener datos actualizados, ¿verdad? Y ahí en la ujú. UDI de Estados Unidos tienen datos del 2024 y aquí sí, muchos datos desactualizados y en Bijagua, ¿verdad? Ya hay muchas áreas que se reforestaron, etcétera, etcétera. Sí, ok. Pero habido.
Gracias, Docs, pura vida. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con Rocío. ¿Estás ahí? Hola. Hola, ahí la oímos bien. Rocío va a Eh, presentar Muerte Inesperada en un Momoto. sí, y como te escuché diciendo lo del internet, ¿dejo la cámara o la quito o funciona? No, quédese usted con la cámara encendida. Estamos bien con el internet. Creo que no han tenido problema ustedes que están viendo, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, bueno, antes de compartir la presentación, sí quería, me perdí la mayor parte de la de Denise, solo agarré el último pedacito, pero pues la de Jorge sí la vi toda y sí estoy así como muy impresionada, muy inspirada no sé, un trabajo demasiado completo, demasiado hermoso, uniendo todo, comunidad, ciencia, conservación y sí, no sé, muy completo, muy bonito. Y agradecerle, bueno, a Pía y a todos por hacerlo así híbrido para poder participar. O sea, para mí es como un honor poder seguir en contacto y escuchando lo que están haciendo en Costa Rica. Entonces, que lo hagan así como híbrido está genial. Muchas gracias. Y ahora sí voy a compartir. Sí, aquí para contarles que Rocío está en Estados, ¿verdad? Usted está en Sí, Texas todavía. sí, les voy a hacer una partecita, les voy a hacer como un resumen de por dónde ando y qué ando haciendo y este caso qué es. Entonces ahí les cuento. Ok, A perfecto. ver, Ahí ya está compartiendo y se es, oye muy bien. ok, ¿estoy compartiendo la pantalla completa o esta que trae como las notas? No, la de las notas. La de las notas, ok, déjenme. Ajá, Eh, la de moderador. ¿Se sigue viendo la de moderador? No, ahora es la presentación, el PowerPoint. ¿Pero está en pantalla completa o ven aquí como a No, no la... está en pantalla completa. Ok, déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Segundo. Vea, vuelva a poner la pantalla completa en PowerPoint. Voy Creo a que ver, le puedo ayudar. creo que voy a darle ahí Screen 2. Ahora ven la... Ah, ahora sí, perfecto. Ok. A ver, esta porque está aquí. Yo creo que ahí sí, ¿verdad? Ven la pantalla completa. Entonces, bueno, este caso es un caso que pues yo presenté en una conferencia cuando estaba en Cornell. Ya no estoy ahí, ¿verdad? Pero, y estas disculpas que están en inglés. Mi intención sí era traducirla, pero pues no, la vida estuvo un poco de locos estas últimas semanas y no la pude traducir, entonces está en inglés, pero bueno, tal vez ahí sirve para ver términos y cosas en inglés, obviamente yo la voy a dar toda en español. Entonces era un caso que hice, o sea, que vi cuando estaba en Costa Rica, en el SENASA, que lo había remitido la doctora Sandy Quiroz Veita de Alturas, y que, bueno, lo presenté o lo usé para una conferencia cuando estaba en Cornell. Entonces, por eso, o sea, por eso se ve, pues estoy usando exactamente el mismo PowerPoint de esa conferencia. Pero aquí les cuento un poquitito más, como yo sé que a varios de ustedes los conozco muy bien, como a Pía y a Daniel y a Sophie, porque, bueno, estuvimos juntos en la universidad, pero a otros, pues no los conozco tanto y sí, probablemente, no sé, no me conocen. Entonces, yo soy de Tambor, de la península de Nicoya, o sea, ahí fui a una escuelita unidocente en Tambor, o sea, súper pequeñita. Siempre viví rodeada de, o sea, en el mar todo el día, rodeada de animales silvestres y pues animales domésticos también. Y recuerdo que toda mi niñez no había servicios veterinarios, entonces siempre cualquier animal que tuviéramos doméstico o silvestre, si se enfermaba, o sea, casi que se moría, era la regla. Entonces pues siempre quise ser veterinaria por eso, porque vi muchos animales a mi alrededor necesitando asistencia veterinaria. Y luego también crecí en un restaurante, que es el restaurante de mi familia, que aún existe en Tambor. Si van a Tambor, el restaurante Cristina es el de mi mamá. Entonces, pues ahí crecí trabajando en el restaurante también, que para mí ha sido lo más estresante de toda la vida, más estresante que estudiar veterinaria o estudiar patología, es trabajar en un restaurante. Y luego esta otra es un poquito como ya mi parte profesional. Entonces, bueno, yo fui a estudiar veterinaria en la UNA, desde el 2002 al 2008,
y luego me quedé trabajando un año, por eso estuve en la UNA hasta el 2009. Y ahí pues sí, siempre, o sea, siempre desde que yo entré a la carrera, mi objetivo era trabajar con vida silvestre y luego que pasé por patología, o sea, ya me decidí que yo quería hacer patología en vida silvestre, precisamente como que entendiendo que había tanta necesidad de información en vida silvestre en Costa Rica y pues que yo pasé por patología y me gustó mucho y dije, no, yo siento que mi aporte puede ser ayudar a entender más las enfermedades y dar esos datos y esas herramientas para los veterinarios que estén haciendo el trabajo en sí de campo, pues que son ustedes. Entonces, la verdad que desde ahí, desde que pasé patología, esa fue un poco la misión y luego siempre tenía el sueño de salir a especializarme, pero bueno, entre que salí de veterinaria, estudié un año en la UNA y ahí sí empecé a involucrar mucho con los delfines encallados y trabajando con Gaby Hernández. La mayoría de mi trabajo siempre ha sido alrededor de eso, pero me gustan silvestres en general. Aunque sé que de todas las otras especies conozco mucho menos, pues siempre los conocimientos de patología los puedo aplicar y mi deseo es aplicarlos y ayudar en otras áreas. Entonces, luego de este tiempo, trabajé por casi 10 años en el SENASA a cargo del laboratorio de patología, que me tocó un poco como crearlo y levantarlo, y lo principal que hacíamos ahí, la verdad, era el diagnóstico de rabia en todas las especies, incluyendo humanos y vaca loca. Esas eran como las principales responsabilidades que el laboratorio ahí quería. Pero bueno, por lo menos el tiempo mientras yo estuve ahí, seguía apoyando el estudio de los encallamientos y luego algunos casos que podíamos ya sea ir a campo o que enviaban al laboratorio y pues traté de apoyar ahí otras especies silvestres también. Y en este tiempo fue que llegó el caso que vamos a ver hoy. Ya luego en el 2019 ya me pude ir a hacer mi especialización en patología, que como les dije, se había sido el sueño de toda una vida profesional. Y pues la verdad sí fue muy para mi sorpresa. Yo apliqué absolutamente a todos los programas en Estados Unidos que podían aceptar internacionales. Y cuando me aceptaron en Cornell sí fue la verdad sorpresa. Y sí les puedo decir que fue muy difícil. O sea, casi termino en el hospital de estrés, de todo. Pero bueno, lo logré, terminé, aprendí muchas cosas sobre mí misma, la verdad, y un poco sobre comparar los problemas que tenemos, por decir, en Costa Rica o en países en Latinoamérica y los problemas que se viven aquí, que a veces son diferentes. Y yo creo que sería genial encontrar como un punto medio. Pero bueno, hice patología en Cornell, aprendí, la verdad, todo lo que quería aprender de patología, pues sí lo encontré. Y pues ahí seguí igualmente apoyando el estudio de los delfines siempre. Y ya luego de aquí, de Cornell, y que terminé, me gradué, entré a trabajar, o sea, he estado trabajando en Texas desde el 2022 en el Laboratorio de Diagnóstico Estatal, igual como patóloga, y pues ahí vemos absolutamente de todas las especies, que eso es lo que me ha enseñado la patología, o sea, tenemos una base de conocimiento que se aplica a todas las especies, entonces ahí vemos desde invertebrados, peces, reptiles, anfibios, mamíferos de todos los tipos, porque obviamente vienen tanto de zoológico como de parques que hay o de vida libre, y pues a veces llegan incluso muestras de otros países y delfines encallados en Estados Unidos también. Entonces ahí he estado este tiempo, pero ahora pues recientemente acepté otro trabajo y me voy a pasar a trabajar a la Universidad de Florida este año, ahora en junio. Entonces, pues voy a hacer esa transición y ahí un poco el trabajo va a ser similar entre diagnóstico, investigación y docencia. Y otra cosa que me pone muy feliz porque mi objetivo a largo plazo es volver a Costa Rica y no sé cómo, esto sí suena así como un imposible, pero es mi sueño, es volver a la península, a Tambor, y crear ahí un centro pues, de conservación, investigación y educación en vida silvestre y un poco yo veo pues todas en temas de conservación qué tan desarrolladas están otras áreas del país y a mí me encantaría llevar eso a la península en algún momento. Y pues en ese intento de volver en algún punto a Costa Rica, sí este año en alianza con VetLab también, con otro patólogo, no sé si algunos lo conocen, el doctor Sergio Sánchez, y con Ricardo García, vamos a estar ofreciendo servicios de patología digital
sea que yo puedo apoyarlos en temas de patología, aunque esté aquí en Estados Unidos. Podemos procesar muestras y verlas, o igualmente, o sea, esto es como en tema de venta de servicios, pero pues para apoyar proyectos de investigación o para consultar casos que hayan visto a alguien más y que tengan dudas, los mismos patólogos, lo que sea. O sea, yo abierta a apoyar con el conocimiento que yo tenga, lo que necesiten en temas de patología en Costa Rica. Entonces, esto me hace muy feliz que ya lo logramos este año. Entonces, hay un poquito como mi resumen. Y ahora sí, hablando del caso que les quiero presentar, este fue en el 2018. En julio del 2018 se estaba reportando una mortalidad inusual en citácidos en alturas. Y el SENASA en ese momento estaba, creo que había un evento, ya no recuerdo si había sospecha de mortalidad por Newcastle o por influenza, pero estaban un poco como ampliando la parte de vigilancia pasiva, o sea, casos de mortalidad que estuvieran en cualquier lugar, centros de rescate o animales de vida libre, recibiéndolos y procesándolos de manera gratuita para poder hacer la vigilancia de influenza en Newcastle. Entonces, esta ave y otras fueron enviadas de este centro de rescate, más o menos como en este contexto de vigilancia. Y bueno, este en particular, sí, era un juvenil, un macho juvenil de vida libre, un pájaro bobo o momoto de esta especie en particular, Momotus momota, y fue sí, remitido por el Santuario de Alturas Wildlife. Y la sospecha clínica en ese momento era que aparentemente se había golpeado contra una ventana y lo habían remitido al centro de rescate para pues, su evaluación, rehabilitación. Esta diapositiva es solo para recordar un poco el rango de esta especie. Bueno, este bobo es parte de un complejo que tiene varias especies, ¿verdad? Y entonces tenemos Centroamérica y Suramérica como parte del rango de distribución, bueno, y parte de México también. Y en particular entonces en la evaluación clínica lo que le encontraron fue que tenía baja condición corporal, que estaba letárgico, tenía incoordinación y que permanecía principalmente en decúbito external con las alas extendidas. Entonces inicialmente le dieron un tratamiento para trauma que incluía meloxicam y terapia de fluidos. Sin embargo, el progreso estaba siendo, o sea, no estaba siendo bueno y se terminó tomando la decisión de eutanasiarlo y enviarlo para necropsia. Y ya aquí, pues, lo recibimos para necropsia en el SENASA en ese momento. Aquí yo, pues, retiré manualmente las plumas de la región pectoral para poder ver mejor la condición corporal y sí podemos ver que tenía una baja condición corporal, o sea, en aves no deberíamos ver el hueso de la quilla, estaba prominente y los músculos pectorales en ambos lados estaban atróficos, entonces ya aquí podíamos ver que había una baja condición corporal. Bueno, y otra cosa es que no vimos evidencia de trauma, ¿verdad? No habían fracturas, no había hemorragias, no había ningún otro hallazgo que apoyara trauma. Y entonces aquí les voy a empezar a mostrar algunas imágenes de la necropsia. Entonces acá lo que estamos haciendo es pues reflejando, levantando el hueso de la quilla hacia arriba. Esto que ven acá es el hígado. Y ya aquí empiezan a ver como adherido al hueso de la quilla por dentro, vemos estos como agregados amarillos, pastosos, que es exudado, ¿verdad? Material gaseoso, necrótico. Y luego, no sé si ya aquí empiezan a notar estas estructuras como amarillitas, con un borde como verde oscuro, cafezuzco. Entonces ya aquí empezamos a ver eso, parásitos y exudado inflamatorio. Y vamos a ir reflejando, bueno, y contamos esos, pues sí los contamos, eran, bueno, no los contamos exactos, pero eran aproximadamente más de 50 adultos que ya determinamos que eran trematos, que estaban tanto libres en la cavidad celómica como asociados a sacos aéreos. Pues ahí están. Esta es otra imagen, aquí creo que la tengo rotulada. Entonces, acá otra vez ya vemos parte del pulmón y vemos todo este exudado que está casi que cubriendo el saco aéreo. Está alrededor del corazón también. Aquí tenemos el corazón, pero esto blanquecino
que podría ser en aves, podríamos pensar, bueno, pueden ser uratos, pero como fue eutanasiada con pentobarbital, entonces los barbitúricos también generan estos depósitos, entonces esto lo consideramos más que eran depósitos de los barbitúricos. Y ahora aquí sí ven, entre esta imagen y la siguiente, lo que hicimos fue retirar todo este exudado, que ya sería esta otra. Entonces aquí vemos, este es el pulmón y este es el saco aéreo hacia atrás. O sea, el saco aéreo debería ser una membranita transparente, súper delgadita, y aquí lo vemos que está engrosado, opaco, y vemos los tremátodos, o sea, súper bonitos, casi que de libro ahí asociados al saco aéreo. Entonces ya podríamos ver que, bueno, están causando una celomitis, ¿verdad? Inflamación de la cavidad celómica, y aerosaculitis, inflamación de los sacos aéreos, y neumonía también. Y ya esto es una imagen de uno de esos tremátodos, pero visto en un estereoscopio. Y la verdad que eran demasiado fotogénicos. O sea, a mí no sé por qué me daban el aspecto como de un banano. O sea, entre el color y parecen como las semillitas del banano. Entonces aquí podíamos ver pues todas las estructuras. Sí les tengo una comparativa con una imagen de un artículo. Claro, o sea, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo esta necropsia. O sea, sí yo logré reconocer y decir, me parecen tremátodos, pero pues era mi primera, honestamente, era mi primera necropsia de un momoto y no tenía ni idea qué tipo de parásitos podían tener. Entonces yo me fui a buscar, bueno, parásitos en tremátodos, en momotos de sacos aéreos, y me encontré un artículo así, idéntico. O sea, me encontré ese artículo y los parásitos eran exactos. Entonces, bueno, esta imagen es en fresco, o sea, nada más literal, el parásito visto con un estereoscopio. Ya en este nos ayudó la UCR y le hicieron una tinción de carmín, que es esta. Entonces, esta es la que usamos para comparar con ese artículo que encontramos, y tiene eran todas las mismas características, y después en ese artículo, ahorita les cuento un poquito más, pero describían unos momotos en un zoológico en Estados Unidos y otro en Francia con este parásito, y lo llamaban, o sea, lo describían como una especie nueva y le pusieron Circumvitellatrema momota. Y las características es que esto, que los tremátodos tienen en la periferia, que se llama la vitellaria, que es parte de, como de la parte reproductiva, en algunos está a los lados o tal vez se cierra al frente, pero la característica en este era que formaba un círculo completo. Por eso circunvitellatrema, o sea, porque es un tremato con la vitellaria conformando este círculo completo. Y si estaba presente en el nuestro. Luego que tenía como alineación de los testículos y el ovario. Entonces aquí están otra vez los testículos y el ovario, porque bueno, los tremátodos son hermafroditas o pueden ser hermafroditas. Y luego todo eso es el tracto reproductivo, que podría tener huevos, o el útero, ¿tá? Que podría tener huevos. Entonces, pues viendo todas esas dijimos, sí, calza perfecto y con la especie. Claro, no. Y aún en la literatura yo no he visto ningún reporte en momotos de vida libre en su hábitat, pero sí tengo ya más información de casos de Costa Rica que ahora les comparto. Y ya esto es imágenes histológicas. Entonces aquí otra vez tenemos el saco aéreo, que básicamente está casi que reemplazado por este material necrótico, que es como lo que veíamos amarillo macro, aquí se ve rosado. Está el tremato, vemos los huevos, y luego aquí hay otras imágenes, sí, más de cerca. Entonces, que esta es la imagen característica de un huevo de tremato, ¿verdad? Que son como o triangulares o ovalados. Tiene esta cápsula que es gruesa, amarilla. Pueden tener estas estructuras internas, y aquí están rodeados de células gigantes multinucleadas, linfocitos, granulocitos en algunas zonas. Entonces, sí, aquí vemos una aerosaculitis granulomatosa, si vemos ese tipo de inflamación. Aquí igual toda esta gran cantidad de células gigantes, así que rodeando ahí los agregados de estos granulocitos necróticos. Y estas entonces, a ese momento que nosotros recibimos ese caso y en la investigación que hicimos, los únicos dos reportes que yo encontré eran estos, uno en un zoológico en Estados Unidos, en Filadelfia, pues que eran momotos en cautiverio,
y sí hacían como la historia que pues que estos se habían traído de Luisiana, en algún momento de New Orleans, de un zoológico en New Orleans, y que en algún momento de aquí habían recibido especímenes de vida libre. Y aquí estos animales desarrollaron lo mismo, aerosaculitis, salomitis y los trematodos pues, en las lesiones. Y el otro artículo que encontré era en un zoológico en Francia, y era más o menos la misma historia, que en algún momento habían recibido un individuo de vida libre, pero ya todos, o sea, se mantenían las colecciones reproduciéndose en cautiverio. Y en este lugar en Francia sí lograron como que encontrar todos los elementos del ciclo, encontraron los huevos en las heces de las aves y luego encontraron unos caracoles, pero eran unos caracoles africanos, creo que estaban en la misma recinto y sí encontraron estadios intermedios en los caracoles, entonces ellos lograron ver cómo todo el ciclo se estaba manteniendo en cautiverio. Y ellos sospechaban que tal vez este parásito podía venir de vida libre, pero que no tenían confirmación. Entonces, pues con este caso en Costa Rica, podemos ver que el parásito es el mismo. Obviamente no sabemos cuáles especies de caracoles están sirviendo como hospedadores intermediarios en vida libre, pero ya podemos ver que otras especies de caracoles presentes en los zoológicos podrían mantener el ciclo. Entonces, definitivamente este era un caso que, pues, que queríamos publicar, nada más que lo que ha faltado es el tiempo. Y sí, ya yo estando en Estados Unidos, creo que la doctora Beita igual tenía en algún momento un momoto y lo volvió a remitir al SENASA y ahí el que estaba era el compañero Juan Carlos. Hicieron la necropsia, encontraron igual, o sea, el mismo tipo de lesión. Y luego hace poco, hablando con la doctora Aida de la UNA, estábamos hablando de otras cosas y nos terminamos dando cuenta que ella tenía, creo que eran otros 3 casos de momotos que había recibido de otros lugares y ya ella igual estaba preparando la publicación porque tenía esta misma presentación. Entonces creo que definitivamente es común. No sé si ustedes han visto momotos o no, se han hecho necropsias de momotos, pero pues que sepan que este es un parásito y este tipo de presentación que pues al menos pareciera no ser tan infrecuente. Y como parte de las conclusiones, sí, que definitivamente en este caso, este parásito, una infestación alta por este parásito estaba directamente asociado con las lesiones severas, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo traduzco esto al revés. Había una aerosaculitis y bronconeumonía, celomitis, granulomatosa y necrotizante crónica, definitivamente, y que en este caso para mí sí era la causa subyacente de la baja condición corporal, de la sintomatología clínica, esta sintomatología, ¿verdad?, de estar en decúbito y con dificultad respiratoria, básicamente. Aquí que era responsable de los signos clínicos. Y pues que este sería un ejemplo de cómo pues animales en cautiverio, si no conocemos el estatus de salud de los animales de vida libre, pues animales en cautiverio definitivamente podrían tener y compartir enfermedades e incluso en este caso podemos ver mantener ciclos biológicos aún con otros hospedadores intermediarios y pues que es un ejemplo interesante. Y eso sería todo de este caso. Aquí recuerdo que pues varias personas nos ayudaron a confirmar o sea, yo terminé contactando a uno de los parasitólogos que pues estaban en estas publicaciones para confirmarse si sí les parecía la especie y pues sí, así fue todo. Y eso sería todo lo que tengo para ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si se oyó ahí, hubo aplausos. Muchas gracias, Ros. Ya te paso para preguntas. Hola, Doc. Es Jorge. Muchas felicidades. Realmente también es un privilegio tenerte por acá y saber que estuviste en una U como Cornell. Realmente es un honor. Y gracias por la presentación. Tenía un par de consultas, bueno, relacionada a tu experiencia. Si nos quieres compartir retos que encontraste ¿verdad? En las distintas universidades y también consejos que tengas en esa experiencia de vida. Y la otra pregunta es relacionada al caso, tal vez desde el punto de vista más ecológico, no sé si han
colectado más datos a nivel de, ¿verdad? Del hábitat de estos bichitos que sabemos que son de barrancos, ¿verdad? Y que probablemente, ¿verdad? Su ecología se asocia a más exposición a consumir, ¿verdad? A los caracoles. No sé si ya han encontrado algo relacionado a ese, ¿verdad? Ese ciclo aquí en Costa Rica y relacionado al caso, o si no, no relacionado al caso necesariamente. Gracias. Claro, voy a empezar por la última. No sé, a mí me encantaría saber si alguien más ha visto, por ejemplo, este tipo de presentación o este parásito. Yo creería de este caso, yo recuerdo que yo me súper emocioné y yo decía, ay, me encantaría, por ejemplo, saber si hay momotos en cautiverio, hacer examen de heces, porque estos huevos saldrían en las heces. Entonces, para por lo menos tener una idea de cuántos, como de la prevalencia de infección a un animales de cautiverio, que sería lo más fácil. Pero luego sí, yo decía, ¿cuál es el hospedador intermediario? O sea, ¿cuál caracol está sirviendo y qué tan diseminada está como en la población de vida libre? Creo que al menos yo, o sea, ya no me pude involucrar en nada más. Sí tenía como todo el deseo pues sí, porque me pareció un hallazgo muy interesante porque no había ninguna publicación describiendo esto en animales de vida libre. Entonces, creo que mucho más se podría hacer. Yo no pues como ya me fui, por lo menos sí supe eso, que AIDA tuvo esos otros casos, que al menos llegó un segundo caso al SENASA, pero sí, creo que sería pues una enfermedad interesante a incluir en los que estén trabajando con aves y si trabajan con esta especie en particular, pues está interesante. Y con la segunda, uff, no sé, bueno, y ahí me comparten, por ejemplo, tú que has estado también en otras universidades. Yo la verdad, bueno, uno, ¿qué pienso? O sea, que Costa Rica tiene un nivel de educación muy bueno, que la verdad con la formación que nosotros salimos, o sea, sí es muy buena, que yo tal vez no lo sabía así o no estaba segura, porque pues hasta que uno sale y vive, tal vez no se da cuenta. Entonces yo sí me fui pues muy nerviosa, no sabiendo, o sea, yo llevaba varios años haciendo patología en Costa Rica, casi que sola un poquito. Entonces no tenía idea si mi nivel era bueno, era malo, si lo que yo había aprendido ese tiempo, o sea, un temor que yo tenía era si todo lo que yo había aprendido estaba equivocado. No sé por qué tenía ese temor. Entonces ya ir y salir y ver y comparar y decir, no, la verdad tenemos una educación súper buena. Creo que una cosa que nos pasa, no sé, por lo menos me pasa a mí, es que pues tal vez uno se sobreesfuerza. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo cuando estaba en Costa Rica nunca había escuchado, por lo menos en nuestro tiempo, mientras crecíamos y estudiábamos, del síndrome del impostor. O sea, no era algo como que yo tuviera en mi mente. Y ya cuando estuve allá, y pues sí, desde el primer día que yo llegué, yo recuerdo que me pusieron así un artículo en la mesa, me dice, lea esto, nos pasa a todos, existe, y era justo sobre el síndrome del impostor. Y pues ya leyéndolo ya decía, no, lo he tenido toda mi vida, obviamente, nada más que no sabía que se llamaba así. Entonces sí, ese sí fue como un elemento complicado porque estar uno rodeado de gente que yo podía percibir que, no sé, que eran superiores a mí, que venían de universidades muy buenas, de programas muy buenos, y yo sentirme como constantemente deficiente y que entonces tenía que trabajar más duro para ponerme al nivel de los otros. Pero en realidad eso nos pasaba a todos. Al parecer nos pasaba a todos y sí hace pues que la gente entonces tenga burnout, que trabaje demasiado. Además, los programas sí siento yo que en Estados Unidos son excesivos en la demanda, el volumen de trabajo que hay que hacer, el nivel de detalle y de todo con los que hay que hacerlos. Entonces, como que si uno no tiene ese elemento claro y pone límites y se cuida y casi que lo que yo tuve que hacer fue decir, no, o sea, no lo voy a hacer también, voy a trabajar menos, o sea, necesito descansar. O sea, esas eran las cosas que yo tuve que empezar a aplicar para poner en una balanza como, sí, mejorar como profesional, pero la salud, o sea, que la salud de uno como persona no se ponga en riesgo. Creo que esos eran de los retos más grandes y recordar que tal vez en Costa Rica los retos eran más bien no tener recursos suficientes o no tener suficiente personal para hacer las cosas y pues que aquí no, aquí hay dinero ilimitado, recursos ilimitados y lo que se pone en riesgo es
la salud de las personas, creo yo. Entonces, eso era uno de los retos. Entonces, como que recordar que sí tenemos un muy buen nivel, que la verdad no hay que sobreesforzarse tanto, poner la salud de uno primero es prioritario. Y esos son mis consejos de lo que he vivido hasta ahorita. Gracias, Doc, gracias. Sí, realmente también, ¿verdad? La cultura del síndrome del impostor está muy inmersa en los gringos, ¿verdad? Y ahí viven para trabajar y no al revés. Entonces, sí, y muchas gracias. Y de mi parte, puedes contar con mi apoyo cuando vengas y esa idea que tenés por ahí, súper feliz de poder ver si te ayudo en algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Doc. Tenía una pregunta sobre, digamos, en general sobre el parásito y también otra pregunta sobre potencialmente el ciclo de vida. Em, Nosotros hemos visto trematos en aves principalmente rapaces que potencialmente podrían cazar momotos, pero no se han identificado, digamos, a nivel de género especie, que pueden ser esos trematos, pero se me ocurre que tal vez eso podría ser una potencial fuente de infección para esos animales. Generalmente, digamos, bueno, donde yo trabajo no hemos visto una amplia cantidad de momotos, fijo, no, pero como lo que más se reciben son rapaces, en algunos casos, igualmente, digamos, igual como usted lo describe, digamos, un animal que potencialmente hace una muerte súbita o que cae y la gente dice, ah, fue que chocó contra una ventana, llega llega, muere, se le hace la necropsia y se observan dermatos en sacos aéreos, entre otras cosas. Eso sí me parece como interesante, no sé si lo había tal vez considerado. Y la otra es con respecto al diagnóstico del parásito, ¿se realizó alguna técnica genómica o solamente se utilizó identificación, eh, digamos, del parásito en sí, para ver si puede ser que haya, que sea la misma especie o que sea una especie ligeramente diferente en el mismo género? Súper, súper interesante, ¿no? De rapaces con este parásito no he visto nada porque creo que es que no hay nada, solo hay esos dos reportes de esos zoológicos y es todo. Entonces, sí hay cuando yo estaba intentando llegarle a la especie, sí había un artículo que describía tremátodos en general en aves y habían varias especies y algunas se parecían, pero por lo menos morfológicamente ninguna era exactamente como este. Entonces estaría interesante por lo menos en la parte morfológica, porque ya que los está encontrando en sacos aéreos, está interesante. Creo que sí habían como otras 2 o 3 especies que describían en sacos aéreos de otras aves. Entonces, pero estaría súper interesante ver si puede ser este, ¿verdad? Si puede ser esta especie o no, o otras. Y en este caso solo fue pura morfología, pero yo creería que sí, o sea, que estaría súper necesario hacer la parte genómica también. Claro, ya comparar con los que ellos han encontrado en esos zoológicos, tendría uno que ver si tienen individuos guardados y si pudiera uno hacer como una comparación, pero por lo menos a nivel de Costa Rica y con estos otros que encuentren otras especies, sí sería ideal, ¿verdad? Que sea la parte morfológica, pero también la parte molecular y no se ha hecho. Entonces estaría bonito ver esos que están encontrando ustedes cómo se ve, o sea, con algunas fotos y esta tinción, ver si se les completa esa la vitellaria y si tiene esa distribución de testículos ovario, que eran como las principales características. Si ya eso es igual, pues sería un primer indicio que quizás sí pueda ser la misma especie, pero sí, todo eso sería información nueva porque la verdad no logro encontrar nada en su momento cuando yo estuve haciendo la búsqueda para este caso. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o en Zoom? Eh, bueno, vamos a hacer el recesito del almuerzo porque nos están esperando con la comida. Entonces, volvemos después, con Nati. ¿A qué hora, Fran? Tal vez 1:15 en vez de 1:30. ¿Sí? ¿Nos dará chance de ir y volver? ¿Sí?
Ok, entonces la idea sería volver a la 1:15 para que se vuelvan a conectar. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias, provecho. Gracias.